Muy buenas noches a todos. Disculpen la demora y bueno, bienvenidos nuevamente aquí a la página Creyente Clandestino y a esta charla que hemos titulado El Árbol Siniestro, en una serie, digamos que de programas que pertenecen a la noche temática. Bueno, entonces ya nos empezamos a conectar. Un saludo a Gloria Summer que se conecta en este momento. Y pues bueno, vamos a empezar. Vamos a tratar de dar un pequeño resumen, pero muy mínimo, porque de todas maneras esto es prácticamente la segunda parte de la que ya habíamos hablado de la charla 23. Un saludo a todos los que en este momento se conectan y nos mandan caritas y si ponen ahí el, el mensajito yo los puedo ver. Bueno, y les mando saludos. Bueno, entonces, ya habíamos hablado de esta gráfica, ¿cierto? De la parte de la raíz del mal, la primera parte, que era la Babilonia antigua, Babilonia la nueva, la segunda, que era la semilla del mal, la tercera parte, que era la rama del mal, y la cuarta parte, que es donde estamos en este momento, que es el tronco del mal, los dueños del mundo. ¿Mm? Entonces, prácticamente en este trabajo es en el que estamos en este momento. Entonces estamos acá, prácticamente lo que habíamos visto ya en los programas pasados fue Reyes y la Nobleza Negra, fue un programa bastante interesante que se hablaba de esta nobleza negra, de esta gente que era la facción veneciana y que tiene este superpoder político y de todo, ¿no? Y que sus tentáculos van también bien abiertos, cogiendo parte de lo que es el Vaticano, la banca vaticana y todo esto. De las familias de renombre nombramos algunas, nombramos especialmente a los Burch dentro de lo que es Skull and Bones. Y ya la parte de bancas y corporaciones dijimos que íbamos a hablar de una sola familia y específicamente eran los Rothschild. Ya habíamos visto la vez pasada el inicio de toda esta parte y aquí tenemos prácticamente lo que no hemos tocado, pero que digamos que ya se ha hablado bastante y en internet ha sonado, que es la Orden del Temple, el Club de Roma, Bohemian Group, el Priorato de Sion, los Jesuitas, el Club Bilderberg, los Masones, los Caballeros de Malta. Y más interno dentro de ese tronco, porque esto ya habíamos hablado, que es como si cortáramos un tronco y lo viésemos desde adentro, tiene unas capas. Y las capas más internas es la sinagoga de Satanás, que lógico lo que hoy estamos hablando de los Rothschild va, digamos que de una forma directamente conectado con esta sinagoga de Satanás, los sionistas, las 13 familias Illuminati y más internamente prácticamente el corazón de este tronco sería lo que es la SS, que son la simiente de la serpiente. Bueno, la casa de los Rothschild, segunda parte. Entonces estamos arrancando en este y ya habíamos hablado un poco de eso. Voy a hacer la misma introducción de la vez pasada, pues para que veamos de qué estamos hablando. Pero empezamos con una parte bíblica. En Hechos 7, 42, 43 dice, y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloch y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré, pues, más allá de Babilonia. Entonces habíamos hablado que esta famosa estrella, de la que todos erróneamente piensan y le dan creo que un tinte cristiano o judío, pues realmente no lo es y tenía su pasado que era este dios pagano llamado Renfán. Bueno, de hecho, ya habíamos visto esto, que la menorá es esta lámpara de los 7 brazos, que era la bandera real de Israel. Entonces, ¿qué pasaría después para que llegase a convertirse esto? Entonces, más adelante vimos, en Apocalipsis 2:9, dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Entonces habíamos visto también un poquito de eso, que ya habían unos que sí eran y otros que no, que están mezclados y que son casi imposibles de reconocerlos. Habíamos visto que incluso muchos de estos personajes, de estos rabís, o estos, por decirlo así, reales judíos, están en contra de que el sionismo
que se hace llamar judaísmo o estos falsos judíos se metan e impongan un poco estas cosas, ¿no? Entonces habíamos visto en el capítulo pasado cómo los Rothschild estuvieron detrás de todo esto para que llegase. Llegamos solamente hasta la parte de la Segunda Guerra Mundial y hoy estamos arrancando con la parte de lo que ha sido la Segunda Guerra Mundial hasta el momento de hoy. Doy un saludo en este momento a Hernán Alberto Caicedo González, que lo saludamos, le damos un abrazo y esperamos que se esté recuperando satisfactoriamente. Damos un saludo a Ginette Astrid Padilla, que también nos saluda de Bogotá. Saludos a ellos. Bueno, entonces habíamos visto también esta parte y como ejemplo, algunos de estos judíos están en contra de ese expansionismo de Israel o de estos personajes que se hacen llamar Israel. Entonces ellos, por ejemplo, acá detengan como el genocidio en Gaza y están sosteniendo la bandera de Palestina. Bueno, hemos visto esto la vez pasada y cómo muchos de estos judíos es difícil, como vuelvo y lo digo, es muy difícil diferenciarlos, tal vez por sus obras o tal vez por los libros a los que ellos adoran. Lo voy a decir así como adoración. Entonces teníamos ejemplo que hay judíos que solamente estudian la Torá, entonces son específicamente el Antiguo Testamento. Hay otros judíos, lógico, que le van anexando la parte del Talmud, la parte de la Cábala, que la parte de la Cábala es todo ese misticismo y esoterismo judío que se le incorporó prácticamente al libro principal, que era la Torá. Entonces era tratar de decir, no, es que la Torá tiene un código y nosotros estamos muy iluminados y podemos descifrar esto. Entonces los lleva prácticamente a esto y a componer los céfiros y una cantidad de cosas. Pero digamos que el Talmud, la Cábala, no son los únicos. También está el Zohar, que es otro de esos libros sagrados que fueron añadidos. Pero digamos que por este hecho, uno puede diferenciar sencillamente si el judío es judío o no lo es. O sea, ni siquiera es porque judío es la religión, ¿no? Entonces, y lo pongo de esa manera, ¿por qué? Porque si yo me vuelvo al judaísmo, o sea, es porque yo realmente estoy adoptando esa religión, pero digo que tiene estos vicios, entonces tenemos que tener cuidado hacia qué vertiente nos estamos inclinando. Bueno, entonces arrancamos, habíamos terminado en este año y vamos a retomar con toda la parte de los Rothschild. Toda esta introducción anterior es para que se dé claridad de qué es lo que estamos hablando. En 1934 se retoman las leyes suizas del secreto bancario y violar el secreto bancario se convierte en delito que puede enviar a la cárcel a un empleado del banco. Todo esto se hace en preparación de la Segunda Guerra Mundial, diseñada por los Rothschild, en la que como siempre financian ambos bandos. Ya habíamos visto cómo los Rothschild, ellos son buenísimos para financiar dos partes. Entonces ellos crean rumores de guerra y hacen todo como cuando uno estaba en la escuela y que peleen, eso. Y ellos financian al final todos los dos bandos, ¿no? Y ya habíamos visto que incluso si alguno de los dos vencía o perdía, el vencedor se quedaba con las deudas del perdedor. Entonces, digamos que por lado y lado ganaba Rothschild. Y pues últimamente lo que ellos ya hacen es mandar mercenarios. Entonces tienen los más entrenados, ya sean guerrillos, paracos o de donde sean, y se los llevan a los territorios de conflicto. Estos tipos de mercenarios que son pagos también son, digamos que los Rothschild son los que los pagan y son dueños. Bueno, entonces vimos esto de la banca. En 1938, el 7 de noviembre, un judío, Herschel Greenspan, asesina a Ernest von Rath, un funcionario menor de la embajada alemana en París. Como resultado de esta hostilidad alemana, como resultado de esta hostilidad alemana hacia los judíos en Alemania, empiezan a volverse violentos. El Banco de los Rothschild de Austria, en Viena, SM, von Rothschild und Son, cierra tras la ocupación nazi de Austria. Entonces, habíamos dicho la vez pasada que los alemanes no eran violentos contra los judíos. De hecho, era el único país que había sido abierto con los judíos y que había recibido prácticamente, cuando ellos eran marginados en los exteriores, no tenía leyes para decirle ustedes aquí no entran. Entonces, digamos que los alemanes hasta cierto punto fueron muy abiertos con los judíos y los judíos llegan a Alemania, pero empiezan a ver ese tratado, digamos que económico, donde los Rothschild en Estados Unidos habían dicho que Alemania era lo peor, porque lógico Alemania no quería dejar montar esta banca y tenía algunos problemas ya
Entonces dijo, no les vamos a comprar nada a los alemanes, se crea una propaganda negra en Estados Unidos y Alemania dice, bueno, pues juguemos a lo mismo y empieza a cerrar locales y empieza, digamos que, a discriminar en cierta manera lo que es la mercancía judía. Entonces empieza toda esta, digamos que de ahí arranca todo esto. En 1939, IG Farben, que ya hemos hablado de IG Farben, como estas casas, digamos que estos laboratorios, ¿cierto? Que hacen este tipo de medicamentos o toda la parte del farmacón, habíamos hablado un poquito de IG Farben. IG Farben, el principal productor de productos químicos del mundo y el mayor productor alemán de acero, aumenta dramáticamente su producción. Este aumento de la producción se utiliza casi exclusivamente para armar a Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, hay muchos de las personas que digamos que admiran a Hitler, que tratan de decir, sí, los judíos fueron malos, ellos trajeron la pornografía a Alemania, ellos trajeron su banca tramposa, ellos trajeron el homosexualismo, y bueno, vuelvo a decirlo, pseudo judíos. Ellos trajeron muchas cosas, digamos que estos personajes que tienen esta filiación política hacia el nacionalsocialismo, se sientan en esto, pero lo que no se dan cuenta a veces es que ellos tuvieron, o sea, los que llamamos nosotros alemanes o los que eran de esta vertiente política, tuvieron tratos con los Rothschild, y los Rothschild, pues lógico, también tenían que ser de esta facción judía, entonces, o pseudo judía, pongámoslo, o judías que nací. Entonces, digamos que hay una incongruencia. Entonces, por eso siempre lo he dicho que esta guerra fue como de judíos ricos matando judíos pobres. Y vamos acá, esta empresa está controlada por los Rothschild pasa a utilizar judíos y otros pueblos descontentos como mano de obra esclava en los campos de concentración. IG Farben también fabrica el gas letal Ciclón B, que se utiliza para exterminar a los judíos. Bueno, eso es una apreciación personal de este personaje que es Andrew Hitchcock, el que escribe este libro. Pero bueno, hay muchas cosas de las cuales, mucha tela para cortar acerca de estos campos de concentración, si existieron, si fueron tantos, si las pruebas eran reales. Entonces digamos que hubo dos maquinarias publicitarias, de hecho, por punta y propagandísticas, por punta y punta tratando ya sea decir no hicimos todo eso y otros diciendo hicieron más. Entonces veamos que los judíos necesitaban, y fue un plan que habíamos visto la vez pasada, donde estaba Herzl metido, diciendo necesitamos que los judíos sean perseguidos, ¿no? Bueno. En 1940, Walter Langer, en su libro La mente de Hitler, en él señala, el padre de Adolf, Alois Hitler, era hijo ilegítimo de María Ana Schickbrugger. María Ana Schickbrugger vivía en Viena en el momento en que concibió. Entonces trabajaba de criada en la casa del barón Rothschild. En cuanto la familia descubrió su embarazo, fue enviada de vuelta a casa, donde nació Alois. Aparentemente parece poco probable que Hitler sea un Rothschild, pero por otra parte, cuando se descubren los beneficios de los Rothschild, que los Rothschild sacan de esta guerra, tanto financiera como políticamente, una conexión con los Rothschild no parece tan descabellada como podría parecer inicialmente. Entonces, en cuanto a esto, era todo ese rumor que uno había a veces escuchado, que Hitler realmente tuvo un linaje judío. Entonces, cabe la posibilidad que no hubiese sido el judío real, sino que hubiese sido estos pseudo judíos y estas familias ashkenazí. Entonces, estos judíos ashkenazí. Entonces, de ahí prácticamente remonta hacia la parte de la abuela, ¿cierto? Y cómo prácticamente estos Rothschild es una suposición que viene esta línea de Adolf Hitler. Bueno, en 1941 el presidente Roosevelt mete a Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial al negarse a vender a Japón más chatarra de acero ni petróleo. Entonces, recordemos que hubo algo que fue que Japón estaba, digamos que en guerra con China, y para esta guerra, eso fue en plena Segunda Guerra Mundial, estamos en el 41, Japón necesitaba más chatarra para todo lo que era armamento y el petróleo, pero digamos que Estados Unidos
le dice que no, que no, que no, y pues todos conocemos la parte de Pearl Harbor, que fue lo que los estadounidenses llamaron como el Día de la Infamia. Entonces arranca todo esto, pero fue una excusa para poder meter a Estados Unidos dentro de la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que también se había logrado hacer con el hundimiento de un bote insignia, de un buque insignia en la Primera Guerra Mundial. En 1942, Prescott Bush, padre de los futuros presidentes estadounidenses George Herbert Walker y George Bush, ve a su empresa atrapada bajo la ley del comercio con el enemigo. Financiaba a Hitler desde América mientras los soldados estadounidenses eran asesinados por soldados alemanes. Entonces, como siempre he dicho, estos son guerras como las que se han estado en nuestro país por 60 años, donde el único ganador son los que venden armas. Entonces, Colombia, por ejemplo, es un claro ejemplo de esto. Hemos vivido en guerra 60 años aproximadamente y pues hay gente que todavía quiere guerra. Lógico, porque es que lo que pasa es que eso deja un platal muy grande. Entonces es lo mismo con esto. Entonces este personaje que fue Prescott Bush, que fue de este linaje, habíamos incluso hablado de él, en la parte de estas familias de renombre y de los Skull and Bones. Entonces este personaje tenía tratos con los alemanes. Entonces era eso de que el negocio y el dinero estaban por encima incluso de sus ideales políticos. Entonces vemos acá cómo la mano y los tentáculos de los Rothschild llegan incluso a manipular este tipo de personajes. Bueno, en 1943, el 18 de febrero, el sionista Isaac Greenbaum, recordemos que la palabra también sionista hace referencia a estos pseudo judíos o judíos házaros o judíos ashkenazí. ¿Listo? Jefe del comité de rescate de la agencia judía dice: si se me pregunta si daría dinero a la UJA, que es la Unit Jewish Appeal, para rescatar judíos, yo digo no, y repito, no. Quiere decir, una vaca en Palestina vale más que todos los judíos de Polonia. No es ninguna sorpresa. Toda idea de apoyo sionista por la masacre de judíos inocentes es para asustar a los supervivientes, para que crean que el único lugar seguro para ellos es Israel. ¿Cómo si no crees que los sionistas pueden hacer que los judíos dejen las bellas ciudades europeas donde viven para ir a establecerse a un desierto? Recordemos que muchos de la idea principal de este sionismo, de estos pseudo judíos, era asustar a los judíos que estaban acomodados, que estaban bien, que ya estaban en Europa, que muchos de esos sí tenían la genética real, digamos que judía o semita. Entonces, la intención era asustarlos, sacarlos de estos lugares para poder crear un pueblo. Habíamos visto anteriormente cómo los Rothschild prácticamente financian las primeras poblaciones dentro de Palestina, que eran muy pequeñitas, pero prácticamente ellos necesitaban expandirlas. En 1945 termina la Segunda Guerra Mundial. Se informa que las plantas de IG Farben no han sido blancos específicos de los bombardeos sobre Alemania. Curiosamente, al final de la guerra se constata que solo han sufrido daños en un 15%. Los juicios que se celebran al terminar la Segunda Guerra Mundial para investigar los crímenes de guerra nazis censuran cualquier material de grabación de la ayuda occidental a Hitler. Lógico, de esto no se empezó a hablar sino hasta mucho después, y vemos ejemplo que esto lo que era IG Farben, que también era prácticamente una propiedad de los Rothschild, no fue atentada, y muchas cosas, muchas propiedades de Estados Unidos dentro de Alemania o este tipo de establecimientos no fueron afectados, o si eran de los Rothschild. Entonces también se cae un poco de su peso esta parte, que realmente los alemanes eran enemigos aférrimos de los estadounidenses o enemigos aférrimos de los judíos. No, ahí prácticamente primaba era el dinero. Doy en este momento un saludo a Milena Rúa, que también nos está saludando desde Bogotá, creo, en este momento. Bueno, entonces seguimos acá. Los Rothschild dan un paso de gigante hacia su objetivo de dominar el mundo cuando la Segunda Liga de las Naciones, llamada ahora Naciones Unidas, se aprobaba este año. Entonces recordemos que esa primera parte, que era la Liga de las Naciones, fue un intento de los Rothschild de tomarse el poder del mundo.
de decir, no, necesitamos es un grupo de personas que manejen y prácticamente estén vigilando ese tipo de guerras. O sea, ellos querían también ponerse en ese punto como salvadores y dicen, hagamos esta Liga de las Naciones. Las naciones, digamos que para ese entonces no fueron tan tontas y dijeron, no, ustedes son una familia muy poderosa y no las vamos a subir allá, pero años después, en el 45, después cuando termina la guerra, se crea esta. Ellos tenían la excusa perfecta para decir si es necesario, entonces se dieron cuenta que hubo guerra y necesitamos crear esta, las siglas en inglés es la UN. Bueno, en 1947 los británicos, que antes de la Segunda Guerra Mundial han declarado que no habría más inmigración de judíos hacia Palestina para proteger a los palestinos de sus actos de terrorismo contra ellos, y los soldados británicos transfiere el control de Palestina a manos de las Naciones Unidas. Entonces es algo como chocante porque digamos que nosotros habíamos visto la declaración Balfour, que era este papel donde se les había dicho a estos pseudo judíos o sionistas, bueno, ustedes pueden ir allá a Palestina y gracias por el trato que hicimos y todo esto, o por hacer que Estados Unidos estuviese en nuestra parte y ganarle en la Primera Guerra Mundial a Alemania, digamos que desde a raíz de todo eso, se crea esta declaración Balfour, pero decía muy claramente que tenían que respetar esos territorios y que solamente era una parte pequeñita como para que se asentaran estos judíos, pero lógico, el plan de los Rothschild no iba solamente hasta ahí, el plan de ellos era expansionista. Entonces vemos acá, ejemplo, lo que fue el Estado árabe, porque se divide prácticamente en dos, y lógico, aquí habíamos visto que todo eso se le transfiere el control de Palestina a manos de las Naciones Unidas, era prácticamente votarle eso, decir los británicos, no, nosotros ya no nos entendemos de eso, que se entienda a las Naciones Unidas, pero era votárselo a los Rothschild. Entonces prácticamente las Naciones Unidas divide Palestina en dos estados, uno sionista y otro árabe, ¿cierto? Jerusalén permanece como zona internacional para que puedan disfrutar todos los credos religiosos. Entonces este puntico blanco que se ve allá prácticamente eran donde había un sector de paz, por decirlo así. Pero sí se había dividido claramente, toda esa parte amarilla era Estado árabe y toda esa parte naranja era el Estado judío. Entonces sí, la división que se hizo fue bastante y no se respetó esta declaración Balfour. Esta transferencia está programada para que tenga lugar el 15 de mayo de 1948. Las Naciones Unidas no tienen ningún derecho para dar ninguna propiedad árabe a nadie, ya que de hecho incluso si pensaban que los judíos poseían el 6% de Palestina, en ese momento la resolución 181 concede a los judíos el 57% de la tierra, dejando a los árabes o los que estaban en el momento, palestinos y otros, que en ese momento tienen el 94% con solo el 43%, o sea, lo que les tenía que pertenecer a los palestinos en ese momento, que no solamente eran de esa facción árabe, porque también habían cristianos, digamos que esa facción que le debería pertenecer ese 94, quedaron solamente con el 43 y contando menos, ¿no? Y descontando, mejor dicho. Entonces veamos que aquí hay algo interesante. Y es un punto que solamente lo va a tocar creo que una sola vez. Los palestinos que están ahí, es posible que mucha de la descendencia que sea de estos palestinos sea la descendencia real y hayan genes reales de las verdaderas casas semitas, ¿cierto? Entonces, con eso quiero decir que posiblemente estos, así no sean judíos, pero que sean descendientes reales, sean parte de esos palestinos que han sido masacrados y perseguidos. No todos, pero simplemente lo quiero dejar ahí. En 1948, en la primavera de ese año, los Rothschild sobornan al presidente Harry Truman, que es el 33º presidente de los Estados Unidos, para que reconozca a Israel como un Estado soberano. Los Rothschild son propietarios del sionismo, no del territorio judío, y con $2 millones que le entregan en su tren de campaña. Entonces a este personaje, presidente de los Estados Unidos, le dicen, le tenemos todo este dinero para su campaña. Es un buen soborno, ya hemos visto que les ha funcionado bastante, que algunos personajes no se doblegaron ante ese soborno ni ante amenazas, como Andrew Jackson o como el mismo Abraham Lincoln. Entonces este personaje, digamos, dice acepta, porque sabe meterse que con los Rothschild es peligrosito. Entonces dice, bueno, aceptemos esta cuestión y de todas maneras veámoslo aquí luciendo
algunas prendas masónicas. Entonces ya habíamos visto cómo incluso había habido una infiltración por parte de los Illuminati hacia lo que fueron los masones, ¿no? Y todo eso fue orquestado por Mayer Rothschild, por los primeros Rothschild que hubo. Entonces, esta parte hace que prácticamente se reconozca, o por medio de este presidente, como a Israel como un Estado recién nacido. Después declaran que Israel es un Estado soberano judío en Palestina. Y en menos de media hora, el presidente Truman declara que Estados Unidos es la primera nación extranjera en reconocerlo. O sea, prácticamente el soborno funciona, ya sea cuestión de faldas, como le había pasado a unos presidentes por ahí, o ya sea porque estén amenazados, o ya sea porque para que sean elegidos presidentes ponen un tren de dinero fuertísimo, como ha pasado hasta el día de hoy. Entonces, digamos que gracias a esto es como se da el aval, y Estados Unidos, lógico, es voz y voto, digo, reconocemos que va a ser un Estado nacido dentro de Palestina. Lógico, a mucha gente eso no le gustó. Se da a conocer la bandera, y ojo ahí con esto, se da a conocer la bandera de Israel, a pesar de la enorme oposición del emblema de la bandera. Es una versión del color azul del escudo del hexagrama rojo de los Rothschild. Entonces recordemos que la palabra Rothschild, o este apellido, que creo que antiguamente era los Balmor, se cambian a los Rothschild. ¿Por qué? Porque el que inició todo esto puso este escudo en este lugar, en el primer negocio que él tenía, y era el escudo rojo. Entonces era Roth de rojo y Shield de escudo. Entonces, por eso se les conoce como los Rothschild, pero era este escudo. Recordemos que este escudo tenía su pasado, que era esta estrella de Renfán, digamos que haciendo ese mixaje con el color azul y el blanco, que sí le pertenecía a este pueblo, digamos que de Israel, se fusiona y crean esta bandera, en la cual muchos prácticamente desconocen su origen. Algunos cristianos incluso cometen el error de ponerla y mostrarla, y decir yo soy parte del pueblo de Israel, entonces se sienten muy familiarizados con esto, desconociendo que la menorá, este candelabro de las 7 paticas, prácticamente era el escudo real de este pueblo de Israel. Esto enfurece a muchos judíos, que se dan cuenta de que este hexagrama ha sido utilizado en las antiguas religiones de misterio como el símbolo de Moloch. Habíamos visto a Moloch, que era ese personaje al cual se le ofrecían estos sacrificios de niños, y todo esto es en las primeras partes. Prácticamente en la raíz del mal pueden encontrar eso, donde se veía que Moloch se le ofrecían los niños y se eran tragados. Y que el Antiguo Testamento prácticamente este Dios decía a mí, yo no quiero eso. O sea, ustedes que hacen pasar a sus hijos por el fuego, ¿cierto? Les decía, yo no quiero que hagan eso. Entonces hablamos de Moloch, y cómo ese Moloch también era relacionado con el mochuelo. El mochuelo era un búho. Bueno, entonces aquí mismo incluso lo dice, el Moloch, descrito como un demonio de los sacrificios, y también es interesante que sea el nombre de la lechuza de piedra que adora la élite del Bohemian Grove, y hasta lo descrito como el señor tesorero del infierno. Entonces, lógico, estos personajes que si eran posiblemente semitas, que si tenían eso, dijeron un momento, esto no es de nuestra cultura, esto no le pertenece al pueblo de Israel, y por el contrario, esto fue lo que el Dios, el Padre, no quería que se hiciera. Entonces hubo una disidencia, hubo bastante enfrentamiento, pero lógico, eso no sonaron en las noticias, pues porque ellos son dueños de los noticieros y de los periódicos. Pero bueno, digamos que eso todavía está latente hasta el día de hoy. Entonces vemos que a quién pertenecen todos estos símbolos, ¿no? El hexagrama se utiliza también para representar a Saturno, el cual ha sido identificado con el nombre esotérico de Satanás. Estos judíos disidentes creen que debe ser utilizada la menorá, que era el símbolo que habíamos hablado, el símbolo judío más antiguo, y ha señalado que el hexagrama ni siquiera es un símbolo judío. Pero claro, los sionistas de los Rothschild utilizan lo que al fin y al cabo es de los Rothschild. Entonces habíamos visto que ellos ponen esta, e incluso hay algunos, no sé si decirles expertos, pero que se han aventurado a decir que esta marca del 66 sale de este hexagrama. ¿Por qué? Porque tenía 6 puntas, posee 6 triángulos, e incluso posee 6 lados de este hexágono. O sea,
digamos que de una forma geométrica podría definirse que el número 6 está, digamos que predilecto en este tipo de formación. Sí, en esta estrella se puede encontrar esto. Bueno, no le voy a dar más alargues a esto porque eso sencillamente, acerca del 6-6 se especula mucho, pero sencillamente quiero dejarlo como un dato curioso que muchos autores lo han puesto. En 1948, en las primeras horas del 19 de abril, 132 terroristas judíos de la banda Irgun, encabezados por el futuro primer ministro de Israel, Menachem Begin, y la banda de Stern, dirigida por el futuro primer ministro israelí, Yitzhak Shamir, masacran brutalmente a 200 hombres, mujeres y niños, mientras duermen pacíficamente en la aldea árabe de Deir Yassin, que se conoce como la masacre de Deir Yassin. Entonces, sonó, claro, esa masacre sonó, pero digamos que como ya se había, los palestinos no se aguantaron tanta, digamos que segregación y que este pueblo de Israel, o que tenía una facción lógico judía real, pero que también tenía esa facción que no era, que era pseudo judía o sionista o judía ashkenazí, ellos empezaron a expandirse. Entonces digamos que empezó a haber guerra entre esos dos bandos, se fundan estas guerrillas, por decirlo así, o grupos paramilitares, lógico, porque estaban paralelos a los militares israelíes. Entonces digamos que ellos empiezan a expandirse y empiezan a ver ese tipo de masacres, digamos que con un propósito, y el propósito era crear miedo dentro de las poblaciones palestinas y cristianas y musulmanas que existían alrededor. En 1950, Israel aprueba la ley de retorno, garantizando a todo judío de todo el mundo el derecho a vivir en el Estado de Israel. Pero a los palestinos, a pesar de haber vivido allí durante 1300 años, se les niega este derecho. Entonces, esta masacre de Deir Yassin no fue la única que hicieron estos, digamos, pseudo judíos contra estos pueblos aledaños. ¿Por qué? Porque ellos lo que querían, incluso describen que una noche llegan con megáfonos y empiezan a anunciar que si no salen en las próximas horas van a matar a una población gigante. Entonces ellos salen corriendo y muchos de estos dejan sus papeles, o sea, dejan pasaportes, dejan todo eso. Entonces cuando ellos dicen pueden volver todos los que tengan, digamos que puedan demostrar que han vivido acá, pero ya muchos de los palestinos no tenían sus papeles. Entonces muchos de estos pseudo judíos sí pudieron volver, incluidos judíos que se eran de una línea semita real. En 1951, el 1 de abril, se funda la agencia de inteligencia secreta israelí, el Mossad, que pasará a aterrorizar al mundo. El lema del Mossad es: mediante el engaño harás la guerra. Bueno, aquí ya meten la menorá, pero me imagino que ya habíamos hablado un poco de eso, que era ese intento, eso fue en el programa 1-2, que era el intento de mezclar lo sagrado con lo pagano. Esta gente creo que lo sigue haciendo. Empieza a tomar entonces estos símbolos y a mezclarlos con cosas, digamos, paganas, bueno, o que son de ese ámbito de ellos. Entonces digamos que se funda el Mossad, que va a estar metido en muchas de las cosas que nosotros conocemos como el 9-11, pero que nadie se atrevió a decir. En 1953, N.M. Rothschild and Son fundan la británica Newfoundland Corporation Limited para desarrollar 60.000 kilómetros cuadrados de tierra en Terranova, Canadá, que incluye una estación de energía para aprovechar el poder de las cataratas Hamilton, más tarde llamadas Churchill. En aquel momento, este proyecto de construcción más grande realizado nunca por una empresa privada. Entonces ya los tentáculos de estos personajes, lógico, han llegado hasta aquí, hasta Canadá, han hecho este tipo de cosas y no es lo único, lógico. Ya se empieza a sentir algunas cositas de estas y solamente quiero que nos fijemos en este loguito. Solamente para aquellos que tengan imaginación y para aquellos los que han venido siguiendo estos programas, que han asociado un poco estos símbolos, se van a dar cuenta que prácticamente la fragmentación o le falta dos partecitas para que sea un símbolo que muchos pueden reconocer. Bueno, sigamos. En 1962, Frederick Morton publica su libro, Los Rothschild, en el que señala, aunque controlan decenas de empresas industriales, comerciales, mineras y turísticas, ni una lleva el nombre Rothschild.
Siendo privadas, las casas familiares no necesitan ni nunca lo harán publicar ningún balance público o cualquier otro informe de su situación financiera. Esta actitud revela el verdadero objetivo de los Rothschild: eliminar toda competencia y crear su propio monopolio en todo el mundo. Entonces, si uno está esperando que todas las fábricas y todas estas cosas digan Rothschild, Rothschild por todo lado, no, ya nos damos cuenta que cuando uno pone Rothschild y todas las compañías que aparecen alrededor, o los tentáculos de esta gente, hasta qué compañías llega, pues eso fue una estrategia donde ellos dijeron: estamos siendo perseguidos. Recordemos que ellos ya habían hecho la parte de la liga de antidifamación, pero vieron que la mejor manera para que la gente, digamos, que no lo señalara era prácticamente disimular su nombre dentro de algunas marcas y compañías. En 1963, el 4 de junio, el presidente John F. Kennedy firma la orden ejecutiva, vamos acá, 11110, que devuelve al gobierno de Estados Unidos la facultad de emitir monedas sin pasar por la Reserva Federal propiedad de los Rothschild. Recordemos que esto ya lo había intentado hacer en varias ocasiones Andrew Jackson, que fue el 7º presidente de los Estados Unidos, y él dijo: señores, que hasta ahí estuvo muy rico, pero no más. Entonces hubo intento de asesinato para él, cartas de amenaza de muerte, incluso lo intentó hacer Lincoln. A Lincoln sí lo matan, y ese personaje lo vuelve a hacer, porque incluso hay un discurso muy interesante que él habla de esas hermandades secretas y sociedades secretas, que el secretismo es lo peor para Estados Unidos. Pues bueno, todos conocemos el destino de este presidente de Kennedy, ¿no? Pero digamos que no es lo único que se dice. Se dice que prácticamente otra de las razones por las cuales este presidente fue asesinado es porque él no le quería dar el aval a este pueblo de Israel por medio de este presidente para que fueran una nación nuclear. En este momento recordemos que todo el mundo quería tener sus misiles, y pues lógico, Israel en ese momento expansionista dijo: ya estamos plenos para tener nuestras propias armas nucleares. Entonces ellos querían conseguir su uranio y todo esto, pero necesitaban ciertos avales. Entonces Kennedy les dice: no, señores, o sea, hasta ahí tampoco vamos a llegar. Entonces pues no les gustó a los Rothschild, no les gustó a esta facción sionista, y pues bueno, conocemos el destino de John F. Kennedy. En 1965, Israel obtiene ilegalmente uranio enriquecido de NUMEC, Nuclear Materials and Equipment Corporation. En 1967, el tratamiento de los palestinos por parte de los judíos sionistas finalmente enciende suficientemente la ira del mundo árabe en Egipto, Jordania y Siria para la movilización en las fronteras de Israel. Esos tres países de pronto son atacados por Israel, y como resultado el Sinaí, que incluía Gaza, es robado a Egipto, y Cisjordania y el río Jordán son robados a Jordania. Entonces vemos acá en este pedacito lo que era Israel, ¿cierto? Que ya prácticamente de Palestina lo estaban aislando, lo estaban marginando, y vemos acá que después de la guerra del 11 de junio de 1967, prácticamente había tomado una gran parte de Egipto, por decirlo que la ocupación fue total. Pero bueno, digamos que años después, se volvió a reducir y volvió a quedar enmarcado en lo que hoy conocemos como Israel. En 1970, mientras trabajaba para el Senado, Henry Scott Jackson, el judío ashkenazí Richard Perr, es pillado por el FBI dando información clasificada a Israel. No se hace nada. Entonces, es como estos espías que se encontraban, digamos que hurgando en las cosas de Estados Unidos para llevar información, ya fuese a estos pseudo judíos, y ahí sí nadie absolutamente decía nada. El primer ministro británico Edward Hearn nombra a Lord Victor Rothschild, que es este personaje de aquí, cabeza de su unidad política. Mientras ocupa el cargo, Gran Bretaña entra en la Comunidad Europea. Todo eso parte de un buen plan, que digamos que ellos han estado tras del nuevo orden mundial, unificando todo este tipo de naciones para que les quede más fácil dominar todo esto. En 1960, George J. Lauren, un empleado de los Rothschild, que controla IBM, recordemos que IBM tuvo también digamos que algo que ver con toda la parte de la Segunda Guerra Mundial, cuando estas tarjetas, que eran las tarjetas de huequitos y todo eso, les sirvió a la Alemania nazi para que ellos pudiesen prácticamente seleccionar a los judíos y hacer movilización de trenes y toda esta cuestión.
sirvió. Entonces IBM incluso tuvo su lado negro en cuanto a eso. Bueno, entonces sigamos acá. Inventa el código de barras UPC, que se llama Universal Product Code, que con el tiempo se acabará colocando sobre todo artículo comercializado a nivel mundial y llevando el número 666. Entonces digamos que esta es la anatomía de un código de barras. El código de barras se inicia siempre con estas dos, que es un 6, ustedes lo pueden revisar después en sus productos. A la mitad tiene este 6 y a la final tiene este 6. Y dentro de eso, lógico, están todos los códigos que generan el país, el lugar y lógico el precio, que es con lo que nosotros compramos. Entonces algunos habrán escuchado y pues yo lo dejo ahí porque no quiero meterme en este asunto, porque de esto se ha especulado bastante, ¿no? Entonces habrán muchos expertos que realmente hablan de este tema y que realmente viene siendo el 66. Simplemente lo pongo acá, es porque ha sido parte de la investigación de Andrew Hitchcock, perdón, que es el que escribió este libro, acerca de esto que le pareció interesante, diciendo que hasta el momento de hoy nadie puede comprar y vender si no está sujeto a este tipo de código. En 1976, el judío ashkenazí Harold Rosenthal, ayudante del judío ashkenazí, senador Jacob Javits, dice: a la mayoría de los judíos no les gusta admitirlo, pero nuestro Dios es Lucifer. Y aquí vemos la foto y lo que él dijo. O sea, sí lo estuve buscando y sí el hombre lo mencionó. Entonces, para ellos Lucifer no es la visión que uno tiene de cristiano. Para ellos Lucifer es como la visión que tiene el masón. El masón dice, él es el que nos entregó la luz, la sabiduría y, por qué no decirlo, el poder sobre los demás. En 1979, el Tratado de Paz entre Egipto e Israel de 1979 es suscrito con la ayuda de Estados Unidos, que promete $3.000 millones anuales a Israel de los contribuyentes de Estados Unidos. Entonces, lógico, como esta banca Rothschild son dueños de la banca, por decirlo así, ya era dueños incluso del tercer banco, la Reserva Federal. Ellos dicen, pues sí, o sea, pobrecitos ellos habían logrado tener todo ese apoyo, prácticamente ya eran dueños y señores de la parte de la publicidad y de la parte de la prensa. Entonces dicen, necesitamos apoyar al pueblo de Israel y prácticamente sale este dinero facilito. En 1980, un año muy, muy bonito, porque nací yo. No, mentira. En 1980 arranca el fenómeno global de la privatización. Los Rothschild están detrás desde el principio a fin de hacerse con el control de todos los activos de propiedad pública en todo el mundo. Por eso hemos pasado muchos de nuestros países latinoamericanos. Entonces todos nosotros nos hemos dado cuenta que en Colombia o en El Salvador o en Honduras o en México existían empresas muy buenas, ¿cierto? Entonces, y que eran de un carácter gubernamental o público. Entonces, hasta que empieza a verse ese murmullo, que no, que van a quebrar, que mejor dicho, los sindicatos fueron muy duros y no, tienen que quebrar o que no son suficientes para pagar, que están generando pérdidas al país y bueno, empieza una cantidad de mentiras acerca de estas empresas públicas que prácticamente lo que hacen es terminarse y se convierten, llegan a estas entidades privadas de otros países y les dicen, nosotros las vamos a comprar. Entonces, en 1980 prácticamente empieza eso. Y yo me acuerdo prácticamente de niño ver que muchas de las empresas públicas, que era Telecom y todo eso, fueron privatizándose y fueron desapareciendo. Las únicas que quedan en Colombia, por ejemplo, está la empresa de teléfonos de Bogotá, no sé si ya fue vendida, están prácticamente en ese problema, porque la ETV o estas empresas públicas, digamos que ayudan de cierta manera a lo que son universidades públicas. Entonces, una manera de exterminar o de coartar todo lo que es la educación de calidad es por medio de privatizar. Entonces, es una línea global, ¿no? Entonces, ellos privatizan, no hay financiamiento para estas universidades y prácticamente se hace el proceso de mediocrización de la universidad y bueno, ya la tienen ganada porque no va a haber gente que piense mal. En 1982, del 16 al 18 de septiembre, el futuro primer ministro de Israel y entonces ministro de Defensa, el judío ashkenazí Ariel Sharon, orquesta la invasión israelí del Líbano, que le proporciona a Ariel la iluminación que le permite la matanza entre 1.000 y 2.000 hombres, mujeres y niños en la masacre de Sabra y Shatila.
Entonces esta fue una masacre también prácticamente orquestada por esta gente. Bueno, y fue así bastante, ¿no? O sea, no fue la única. En 1985, Eutaches Mullins publica ¿Quiénes son los dueños de las cadenas de televisión? Donde revela que los Rothschild tienen el control de las tres principales cadenas de los Estados Unidos, que son la NBC, la CBS y la ABC. Entonces, y no solamente eso, recordemos que de esa salen otra gran cantidad y pues vemos acá que muchos de los líderes o de los directores actuales, o tan siquiera para entrar a esos trabajos, uno prácticamente tiene que decir que es judío. Y recordemos que estos judíos no son judíos que solamente estudian la Torah, o sea, no son de esta simiente. Muchos son convertidos y muchos son cabalistas y otros son talmudistas. En 1986, Mordecai Vanunu, técnico en Dimona, la instalación nuclear de Israel, descubre que la planta en secreto produce armas nucleares. Su evidencia muestra que Israel ha estado almacenando hasta 200 cabezas nucleares, sin ninguna autorización de los propios ciudadanos. Lógico, para eso tenía que haber prácticamente un aval de los ciudadanos para decirles si queremos que Israel se arme como potencia nuclear. Entonces no había ninguna autorización de los propios ciudadanos. El 30 de septiembre de 1986, Vanunu es atraído de Londres a Roma, allí secuestrado, drogado y enviado a Israel. Tras un juicio secreto, es condenado a 18 años por traición y espionaje, aunque no ha recibido ningún pago ni se ha puesto en contacto con ninguna potencia extranjera. Estará encarcelado en completo aislamiento durante 11 años. Solo se permite visitas ocasionales de la familia, el abogado y un sacerdote, que se realizan a través de una pantalla metálica. A pesar de cumplir con la condena, el gobierno israelí lo sigue reteniendo en contra de su voluntad. Digamos que han habido ciertas cosas de que sí sale, que no sale, pero digamos que la finalidad prácticamente para estos años posteriores fue que Israel quería volverse, o mejor dicho, estos ejércitos sionistas querían tener un poder nuclear a como diera lugar. Este personaje se da cuenta de eso, prácticamente delata y dice que está pasando esto sin aprobación de nadie, ya lo encarcelan. También hubo un componente y fue que este personaje nunca se le dio la ayuda necesaria ni nada de eso, porque él se convirtió al cristianismo. O sea, él era un judío y se vuelve al cristianismo y prácticamente ahí empieza la persecución. En 1987, Edmond de Rothschild crea el Banco Mundial para la Naturaleza, que está diseñado para transferir las deudas de los países del tercer mundo a cambio los países entregarán tierras. Entonces, eso es supremamente importante para nuestros países, porque nos están diciendo prácticamente que los Rothschild ya no van a empezar a cobrar. O sea, en el momento en el que Colombia, en el momento que Honduras, que El Salvador, que México, que Ecuador, que, bueno, todos nuestros países latinoamericanos o estos países a veces que están en vía de desarrollo, no tengan cómo pagar los intereses, porque lógico, todo esto es la magia, esa magia negra financiera que solamente uno puede pagar los intereses de su deuda externa. Entonces, ¿qué va a permitir? Va a permitir que ellos digan, listo, entonces regáleme entonces esta tierrita, regáleme esta tierrita, y lógico, ellos no van a ir por partes malas, ellos van a ir, lógico, y van a apuntar a lo que son reservas de agua. ¿Sí? Entonces, vemos acá, esto fue una imagen de un texto que se encontró, se esparció por internet, algunos dijeron que eran falsas, otros dijeron que sí era real, pero bueno, hasta el día de hoy no se ha verificado que pertenezca a un libro, ¿no? Y que sea el autor que dice ser. Pero lo interesante es que también se encuentra en otros textos que uno de los proyectos que tienen estos personajes oscuros a futuro es ser dueños de los páramos. Ya nos está sonando eso en Colombia. Que vayan a ser dueños, ejemplo, del páramo de Santurbán, no es nuevo para los colombianos, pero ha sido, digamos que no ha sido muy nombrado. Entonces, no, es que la cuestión de la minería, no señores, es posible que después ellos digan, ¿saben qué? No vamos a tocar esto, pero nos vamos a hacer propietarios del territorio. Entonces, en un par de años, en unos 20, 30 años, qué sé yo, cuando la escasez de agua esté peor, ellos van a decir, ¿quieren agua? Entonces paguen por su propia agua. Entonces, esta es prácticamente la función del FINRAF, que es se conocería como, sí, The Former Reserve of Amazon Forest.
creo que es lo que traduce esta sigla. Entonces, prácticamente es quitarle un pedazo a Colombia y a todos los que tienen estas reservas naturales, y lógico, por medio de esto tienen el parte de este banco, el banco el Banco Mundial para la Naturaleza, que suena muy bonito como todo lo que ellos hacen, pero que realmente sus fines son muy oscuros. Entonces, detrás de esto, ¿dónde está? ¿Qué es que hay? Bueno, pues muchos de nosotros hemos escuchado acerca de estas masacres de las tribus del Amazonas. Entonces llegan unos mercenarios de la noche a la mañana, arrasan una tribu completa del Amazonas, y recordemos que esas tribus, digamos que de cierta manera están protegidas, pero ellos las arrasan, y en el momento de que no haya población humana diciendo esto les pertenecía a una población humana, entonces ellos pueden entrar y decir ya nos podemos apropiar de esto. Quiero que recuerden bien esas palabras, porque en un par de años van a empezar a sonar este tipo de cosas. En 1988, la ADL, que es la Liga Antidifamación, inicia un concurso nacional para estudiantes de Derecho para redactar una legislación contra el odio hacia grupos minoritarios. Eso suena bonito, no, ellos quieren protegerse. Esta competición la gana un hombre llamado Joseph Rybakov. La tesis propone que no solo se debe prohibir el odio que motiva la violencia, sino también cualquier palabra que lo estimule, como sospecha, fricción, odio y posible violencia. Estas palabras también deben ser criminalizadas. Entonces, prácticamente nos están diciendo, el hecho incluso de llegar a opinar puede ser peligroso, o decir lo que yo estoy diciendo en este momento. Me podrían, claro, la Liga Antidifamación dice, este es un antisemita, y se va para la cárcel. Bueno, la única prueba que necesitaría un tribunal para dictar una condena de enaltecimiento del odio es que se hubiera dicho algo y un grupo minoritario o un miembro de tal grupo se hubiera sentido emocionalmente dañado como consecuencia de esta crítica. Entonces recordemos que en este momento a la sociedad la están volviendo, a los millennials prácticamente los están sensibilizando absolutamente todo. Entonces si yo digo, parece su nombre, entonces ya prácticamente la acabose por eso. Entonces digamos que sensibilizar todo esto es un camino para este tipo de cosas que se puedan legislar. Entonces prácticamente yo ya no puedo, lo que yo piense ya no lo voy a poder decir. Por lo tanto, con estas propuestas que la Liga de Antidifamación quieren obligar a introducir en las leyes de todo el mundo, en menos de 15 años, por ejemplo, que Jesucristo sería detenido como criminal de odio. ¿Por qué? Porque esta es otra cosa que les voy a poner acá, y es un chivatazo. Ellos han visto, y más adelante les voy a decir, que el Nuevo Testamento está generando, lógico, el cristianismo, porque a uno le están diciendo, esto es el testamento que se ha dejado, este Nuevo Testamento, y es una forma en la que uno comprende quién es el Salvador, ¿cierto? El Salvador de uno. Entonces ellos están tratando de filtrarse en esta parte para decir que este libro es un libro de odio. Bueno, y lo dejo ahí porque ustedes creo que van entendiendo por dónde va el agua al molino. En 1989, muchos de los países satélites de Europa del Este, a través de la influencia de la Glasnost, se vuelven más abiertos en sus demandas de libertad ante los gobiernos comunistas de sus repúblicas. Muchas revoluciones ocurren en el año 1989, la mayoría de ellas con el derribo de los respectivos gobiernos comunistas y su sustitución por repúblicas. Entonces ahí es cuando prácticamente toda la parte del comunismo empieza a caer, y hay estos tratos como de paz y todo esto. Lógico, todo esto también está muy bien orquestado. Induce a Boris Yeltsin y el gobierno de la República a tomar medidas para acabar con el poder del Partido Comunista al suspender y prohibir el partido, y embargan todas sus propiedades. Esto simboliza la caída del comunismo en Rusia y da como resultado el inicio de un éxodo masivo de 700.000 judíos de la antigua Unión Soviética hacia Israel. Entonces ya prácticamente habían sacado los judíos, o algunos de esos, por medio de la guerra. Entonces digamos que esto también era utilizar esas estrategias, decirle si acabó el comunismo, prácticamente era soporte también para ellos, y ellos se sentían amedrentados, y prácticamente fue una estrategia también para echarlos a correr hacia Israel. Bueno. En 1995, el ex científico de energía atómica, el doctor Kifty Leirot, dice que ahora los Rothschild controlan el 80% de los suministros de uranio del mundo, dándoles el monopolio sobre la energía nuclear. Entonces,
Lo que había empezado sencillamente para la época de John F. Kennedy como una iniciativa que les dijo que no y por eso lo mataron, ya prácticamente ha hecho que ellos sean dueños del 80%. Entonces eso es bastante y ya sea para producir esta energía o ya sea para producir este tipo de armas. En 1996 se encuentra Amschel Rothschild, de 41 años, estrangulado con el cordón de su propia bata en el baño de la habitación en el hotel de París. El primer ministro francés ordena a la policía francesa cerrar la investigación y Rupert Murdoch da órdenes a sus editores y jefes de información de todo el mundo que se informe de un ataque al corazón, si se necesita informar algo. Entonces, acordemos un poquito en la película, ejemplo, la de V for Vendetta, o V de Venganza, a cómo cuando estos personajes que son de poder son asesinados, los medios tienen que encubrir esto. ¿Por qué? Porque entonces se mostraría que hay alguien realmente que posiblemente sean unas facciones solitarias de guerrillas que estén tratando de eliminar a estos personajes, pero digamos que esto no se quiere dar a conocer. En el 2001, el 11 de septiembre, que todos conocemos qué pasó, el ataque contra el World Trade Center es orquestado por Israel con la complicidad de Gran Bretaña y Estados Unidos bajo las órdenes de los Rothschild, como pretexto para la eliminación de la libertad de la gente alrededor del mundo a cambio de seguridad. Al igual que ocurrió con el incendio de Reichstag en Alemania, donde a los ciudadanos se les mintió para que renunciaran a la libertad a cambio de seguridad. Entonces recordemos que muchas de estas cosas es eso, ¿cierto? Es meter el terror, ya sabemos que todo eso fue una farsa, donde estuvieron los Skull and Bones, donde lógico estuvieron estos pseudo judíos también metidos para activar toda una parte económica y una parte de venta de armas. Después de esto la venta de armas se había disparado en los Estados Unidos, los que ganaron pues lógico son los que venden armas. Pero digamos que no solamente fue eso, fue sencillamente dar miedo para decirle a la gente, tenemos que tener cámaras en todo lado, ¿cierto? O sea, en su baño si es posible. De esa manera ellos lo que quieren buscar es un control absoluto, ¿cierto? Entonces venden una idea por otra. Entonces la eliminación de esa libertad, ¿cierto? A cambio de una seguridad, de esa falsa seguridad democrática, digámosle así. Después del ataque del World Trade Center, se envía a varios políticos y ejecutivos de los medios cartas anónimas conteniendo antrax, que fue todo el episodio del antrax. Al igual que el ataque del 11 de septiembre de ellos, se culpa inmediatamente a Al Qaeda, hasta que se descubra que el antrax que contienen estas cartas es de un tipo específico de antrax fabricado como arma por un laboratorio militar de los Estados Unidos. Entonces, era también, digamos, que tratar de hacer todo esto. Todos sabemos que esta farsa que estuvieron estos pseudo judíos detrás, tumbaron las Torres Gemelas, también un edificio lateral que nunca fue impactado, también toda la parte del Pentágono y la parte de las cartas, donde acá dice, ustedes no nos pueden parar, nosotros tenemos esta antras, dice, tú vas a morir ahora, estás asustado, muerte a América, muerte a Israel, Alá es grande. Bueno, entonces prácticamente están diciendo son los enemigos de Israel. Volvemos a lo mismo. Es prácticamente ellos hacen la cuestión, como nosotros decimos en Colombia, botan la piedra y esconden la mano. Después el FBI descubre que el principal sospechoso de estas cartas con antras es un judío ashkenazí, el doctor Philip Sack, que había sido regañado varias veces por sus empleados debido a los comentarios ofensivos que hacía sobre los árabes. El doctor Philip Sack es captado por una cámara entrando en el área de almacenamiento donde trabajaba en Fort Detrick, que es donde se guardaba el antrax. En este punto, tanto el FBI como los principales medios de comunicación dejan de hacer comentarios públicos sobre el caso. Entonces ahí se dieron cuenta que habían descubierto mucho la cuestión y ya prácticamente esta gente, los poderosos, dicen no me destapen mal la cuestión, dejen ya las cosas ahí. Entonces ya las órdenes de los superiores tienen que cumplirse y pues hasta ahí se deja la cuestión. El 2001, el 3 de octubre, el primer ministro israelí, Ariel Sharon, hace la siguiente declaración. Se informa por Radio Call Israel. Cada vez que hacemos algo, me dices que Estados Unidos hará esto y hará lo otro. Quiero dejarte algo muy claro. No te preocupes por la presión norteamericana sobre Israel. Nosotros, el pueblo judío, controlamos América y los norteamericanos lo saben. Bueno. En 2002, el tercer nuevo diccionario internacional de Webster, el texto completo,
reeditado en el 2002, ofrece una nueva definición de antisemitismo. Ojo que eso es por muchas de las cosas que nos van a perseguir, que no había sido actualizada desde 1956. Dice, aquí vamos, antisemitismo, hostilidad hacia los judíos como un grupo minoritario religioso o racial, a menudo acompañada de discriminación social, política o económica. Oposición al sionismo, ya son clarísimos acá. Simpatía por los adversarios de Israel. Fueron las definiciones 2 y 3, o sea, estas dos últimas, la de oposición al sionismo y la simpatía por los adversarios de Israel, fueron definiciones las que se añadieron a la edición del 2002, justo antes de que Estados Unidos decidiera invadir Irak bajo las órdenes del Estado de los Rothschild. Bueno, entonces vemos ahí que prácticamente el diccionario, que es de donde se pegan muchos abogados, prácticamente añadieron estas dos cosas. Entonces, ya yo sería antisemita estar hablando en contra del sionismo, ¿cierto? O, en contra, o a favor de los que están en contra. O sea, decir, uy, no, los palestinos se defendieron. Eso ya me catalogaría incluso como antisemita. Bueno, en 2003, Estados Unidos invade Irak el 19 de marzo, que este año cae en el Santo Día del Purim, del calendario judío. Este día del Purim es el día en que los judíos celebran la victoria sobre la antigua Babilonia, ahora con sede en territorio de Irak. Entonces, muchas de estas guerras que vamos a escuchar a veces se hacen como guerras rituales para el día del Purim. Lo que fue eso en el 2003 y otro tipo de guerras anteriores a esta se dieron específicamente para este día. Israel siempre ha luchado por el agua. Tiene que robar los altos del Golán a Siria, lo que le da a Israel un tercio de su agua dulce. Esto quiere decir que para ellos el agua es mucho más valiosa que las reservas de petróleo, que son las segundas mayores reservas de petróleo del planeta. Ojo, vuelven a nombrarlo. Mucho de este corrillo que se hace, este murmullo prácticamente de corredor, que es el petróleo puede ser una cortina de humo para que estén detrás de fuentes hídricas, ¿cierto? O sea, todo lo que son acuíferos. Entonces, Colombia, que prácticamente, o todos nuestros países latinoamericanos que tienen esto, es posible que ya en este momento hayan unos papeles firmados que estén por debajo de la mesa tratando de darle el poder a estos personajes. En el 2004, el director nacional de la Liga Antifaunación, Abraham H. Foxman, publica un libro titulado Nunca más, la amenaza del nuevo antisemitismo, en el que señala que la mentira del Nuevo Testamento, donde los antiguos fariseos son los causantes de la muerte de Cristo, ha sido responsable del antisemitismo a lo largo de milenios, y por lo tanto el Nuevo Testamento de la Biblia es un discurso de odio y debe ser censurado o prohibido. Ojo que esto fue 2004, ¿sí? Lógico, ya que ya han pasado un par de años. Pero eso es algo de lo que se está buscando. Es decir, el Nuevo Testamento es de odio y es antisemita, porque prácticamente está diciendo que los judíos fueron o simiente de serpiente, o que fueron prácticamente los que asesinaron a Jesús. Entonces se van a pegar de esto para que haya ciertas cosas o ciertos pasajes que se tengan que vetar. Ojo con esto. En el 2005, actualmente quedan 5 países en el mundo, sino un banco central controlado por los Rothschild: Irán, Norte, Sudán, Cuba y Libia. Algunos aseguran que son 9 los países que quedan sin esto, que es Rusia, Siria, Islandia, Cuba, China, Irán, Corea del Norte, Hungría y Venezuela. ¿Encuentran la conexión? La pregunta es interesante porque muchos de estos lugares es donde están estas persecuciones. Por ejemplo, Venezuela, todos sabemos lo que pasa en Venezuela, o Cuba, o Siria, todos los lugares que son perseguidos. Realmente la excusa no es la excusa es el petróleo, pero lo que ellos quieren a veces es montar estas bancas, ¿no? Bueno, el profesor de física Stephen E. Jones de la Universidad Brigham Young publica un artículo en el que demuestra que los edificios del World Trade Center solo pueden haber sido derribados de la forma en lo que han sido con explosivos. Él, pues, luego no recibe ningún tipo de cobertura de los medios de comunicación para sus demandas científicas y demostrables. Lógico, incluso se ha hecho un grupo de científicos y de arquitectos, eso lo había mostrado la vez pasada, que se reúnen a decir todo esto fue un sabotaje, todo esto fueron explosiones, microexplosiones, de hecho, se encontró termita y todo esto, pero ellos, lógico, no han tenido todo este sonado por los medios. En el 2006, la Banque Edmond de Rothschild
filial del Grupo Bancario Europeo de la familia Edmond de Rothschild en Francia, se convierte en el primer banco de una familia extranjera que obtiene la aprobación de la Comisión Reguladora Bancaria de China y entra en el mercado financiero de China. Entonces, ya incluso China se está viendo invadida por estos personajes y recordemos que China tiene muchas acciones y mucha fuerza dentro de Canadá. Si vamos a Alberta, toda la parte petrolera, eso prácticamente le pertenece a China. La ADL se inclina sin piedad ante los gobiernos de todo el mundo para que se apruebe la legislación de crímenes por odio, ya que tienen miedo de que la camarilla criminal que son Israel y los Rothschild sea expuesta cada vez más diariamente, sobre todo en Internet. Esto que estoy diciendo va a llegar un momento, no sé si a 5 a 10 años, no lo puede terminar, pero se está viendo que ya hay unos videos de YouTube que, por ejemplo, para entrar, o sea, para yo poder hacer mis investigaciones, me están pidiendo, lógico, mi correo, toda la cuestión, pero no solamente eso, sino que hay unas advertencias, incluso antes de entrar a los videos. Por eso, digamos que yo en cierta medida no he publicado y he hecho estas cosas por Facebook, para evitar ciertas betas que le ponen. Entonces, digamos, pero esto se va a incrementar, esto va a ser más pesado y el hecho de tener estos videos va a ser un poco más perseguido. Entonces, estudien. Bueno, y finalmente los quiero, digamos que ya para finalizar esta parte, quiero dejarlos en 1 hora y 5. Este videito dura un poquito. Quiero sencillamente que lo escuchen y ya con esto damos por terminada la sesión de hoy. Escúchenlo, es bastante interesante. Relacionen lo que aquí se dice con lo que es bíblico, con lo que hemos hablado hoy. Bueno, voy a pasar por acá, por el frente para poner. De que había tapado la boca a los saduceos, los fariseos se reunieron. Uno de ellos, doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba. Maestro, ¿cuál es el mayor mandamiento de la ley? Él le dijo: Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Es el mayor y primer mandamiento, y el segundo es semejante: amarás al prójimo como a ti mismo. La ley de los profetas penden de estos mandamientos. Estando los fariseos reunidos, Jesús les preguntó: ¿Qué pensáis sobre el Cristo? ¿De quién es hijo? Es hijo de David. Respondieron. Díceles él: Pues cómo David, movido por el Espíritu, le llama Señor, cuando dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos a tus pies. Y si David le llama Señor, ¿cómo puede ser su hijo? Nadie era capaz de contestarle nada, y desde ese día ninguno se atrevió a hacerle más preguntas. Entonces Jesús dijo a la gente y a sus discípulos: Los escribas y fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés. Así que obedecedlos y haced lo que os digan. Pero no imitéis su conducta, porque no practican lo que dicen. Atan cargas pesadas y las echan a espaldas de la gente. Pero ellos no quieren mover un solo dedo para moverlas. Todas sus obras las hacen para ser vistos. Hacen las filacterias anchas y las orlas de sus mantos largas. Quieren el primer puesto en banquetes y los primeros asientos en las sinagogas. Les gusta que se les salude en las plazas y que la gente los llame rabí. Vosotros no os hagáis llamar rabí, porque uno solo es vuestro maestro, y sois todos hermanos. No llaméis a nadie en la tierra Padre, porque tenéis un Padre, y está en los cielos. Ni os dejéis llamar caudillos, porque su caudillo es uno, el Cristo. El mayor entre vosotros tiene que ser su ministro,
Porque aquel que se ensalce será humillado, y aquel que se humillare será ensalzado. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que cerráis el reino de los cielos a los hombres! Vosotros no entráis, y a los que están entrando no les dejáis entrar. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que recorréis mar y tierra para ser prosélito! Y cuando lo es, lo hacéis hijo de Jena, el doble de vosotros. ¡Ay de vosotros, guías ciegos! Decid que si uno jura por el templo, eso no es nada. Mas si alguien jura por el oro del templo, queda obligado al jurar. ¡Insensatos ciegos! ¿Qué es más grande? ¿El oro o el templo que hace al oro sagrado? También decís, quien jura por el altar, eso no importa. Mas quien jura por la ofrenda sobre él, queda obligado al jurar. Hombres ciegos, ¿qué es más grande? ¿La ofrenda o el altar que hace la ofrenda sagrada? Quien pues jura por el altar, jura por él y lo que está sobre él. Y quien jura por el templo, jura por él y por aquel que lo habita. Y quien jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por el que está sentado en él. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos! ¡Oh, hipócritas! Pagáis el diezmo de las especias, menta, eneldo y comino, y descuidáis los asuntos más importantes de la ley: justicia, misericordia y también la fe. Esto es lo que había que practicar, sin descuidar aquello. ¡Oh, guías ciegos! Que coláis el mosquito y os tragáis el camello. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Purificáis por fuera la copa y plato, mas por dentro están llenos de rapiña e intemperancia. ¡Fariseos ciegos! Primero limpia por dentro la copa y plato, para que también su exterior se purifique. ¡Ay de todos vosotros, escribas y fariseos! ¡Oh, hipócritas! Sois como sepulcros blanqueados, que parecen hermosos por fuera, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. También vosotros por fuera aparecéis justos ante la gente, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos! ¡Oh, hipócritas! Edificáis sepulcros de profeta y adornáis monumentos de justos. Y decís, si hubiéramos vivido en el tiempo de nuestros padres, no habríamos participado con ellos en el asesinato de los profetas. Así atestiguáis contra vosotros, que sois los hijos de los que mataron a los profetas. ¡Colmad también la medida del pecado de vuestros padres! ¡Serpientes! ¡Sois raza de víboras! ¿Cómo escaparéis a la condenación del Jena?
Por eso yo os envío profetas y sabios y escribas. A unos los mataréis y crucificaréis. A otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que sobre vosotros caiga la sangre inocente derramada sobre la tierra, desde la del justo Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Baraquías, a quien vosotros asesinasteis entre el templo y el altar. Y en verdad os digo, todo esto recaerá sobre esta generación. Oh, Jerusalén, Jerusalén, la que mata a profetas y apedrea a los que le son enviados. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos como pollos bajo las alas de la gallina, pero no habéis querido? Mirad, vuestra casa os quedará desierta. Porque os digo, no me volveréis a ver hasta que digáis bendito el que viene en nombre del Señor. Bueno, espero que no se me hayan dormido con este pedacito. Les agradezco mucho que hayan estado ahí en la parte del video. Lástima que estuvo así de mal, pero bueno, son las cosas que pasan. Yo de todas maneras lo voy a poner al final, bueno, ya en 1:17. No me quiero despedir sin antes decirles, hablar de la palabra. Juan 16:33. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Bueno, entonces, orad también por el pueblo verdadero de Israel. Bueno, les quiero dar las gracias a todos los que en este momento se han unido, a todos los que se han mantenido en esta hora 17, les agradezco mucho. Vuelvo y les digo, yo les dejo el video ya al final de toda la parte cuando se edite este video, cuando pase ya finalmente. Mi nombre es Miguel Ángel Rodríguez. Muchas gracias a todos los que han estado presentes en esta noche. Abrazos, bendiciones. Dios los proteja grandemente. Dios los bendiga. Dios tiene cosas maravillosas para ustedes, realmente, ¿sí? Pero lógico, ustedes tienen que entregar su vida a Él. Y solamente hay un camino, una verdad y una vida. Entonces, yo simplemente dejo este mensaje, es sencillamente para que ustedes se cuentan que esto es muy real, que esto no es del cristianismo del que mucha gente habla y Dios te ama, no. Les quiero mostrar que el enemigo trabaja fuerte, pero recuerden que hay un Dios que los ama, hay un Dios que también es fuertísimo, más que ellos, más que todos estos enemigos. Y ahí es donde radica nuestra esperanza, en Él, ¿sí? Entonces, Dios los bendiga, Dios proteja a sus familias de todo esto y empiecen a entregar su vida a Dios. Es el momento de que lo hagan por ustedes, por su familia y por sus hijos. Mi nombre es Miguel Ángel Rodríguez, me despido nuevamente de todos ustedes y Dios los bendiga, fuerzas y hablamos la próxima vez, el próximo domingo, en Creyente Clandestino a las 8 p.m. Va a quedar después de que hagamos todo esto, toda la sesión de preguntas, entonces empiecen a listar sus preguntas para después contestarlas en lo posible. Bueno, hasta luego y que tengan una feliz noche.